Universidad Católica de Chile y su área de reportajes presenta Testigo. Más de 100.000 personas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy se cumplen exactamente 13 años desde que la FIFA sancionó a Chile en las eliminatorias para el Mundial Italia 90. El origen del llamado bengalazo se remonta al Estadio Maracaná en Brasil. La selección chilena de fútbol estaba obligada a ganar ese 3 de septiembre de 1989. Era el último partido para definir la clasificación al Mundial en Italia. A Brasil solo le bastaba un empate. Pero hay que decir que el clima venía muy enrarecido. 3 semanas antes se había jugado el partido de ida acá en el Estadio Nacional, que terminó con un empate a 1 y serios incidentes. Como castigo, la FIFA no permitió que Chile jugara de local el siguiente partido frente a Venezuela, y entonces la selección tuvo que viajar a Mendoza. Por eso los ánimos estaban muy caldeados al llegar a Brasil. Los jugadores reclamaban un trato discriminatorio para favorecer al local y perjudicar la clasificación chilena. El equipo nacional, capitaneado por Roberto Rojas, se jugaba un punto decisivo esa tarde. Bajo cuerda, se había urdido un plan para la eventualidad de que Chile estuviera perdiendo. Tenemos ya la formación oficial de los equipos. Mucha atención, Chile, Roberto Rojas en el arco. Reyes de la selección brasileña de fútbol formará de la siguiente manera. En el 7, Bebeto, y con el número 9, Gareca. Una caravana de vehículos escoltó al bus que trasladó a los jugadores de la selección chilena de fútbol desde el complejo deportivo Juan Pinto Durán hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Lo único que le prometemos es que por producto de un trabajo dentro de la cancha nosotros podamos tener algo importante. Ahora el resultado va a depender de eso solamente. Obviamente el que perdiera iba a quedar al margen de la eliminatoria y además al margen de poder participar en el torneo mundial. Desde el Estadio Maracaná, donde ya aproximadamente 180.000 espectadores esperan ansiosos el comienzo, el inicio de este partido clasificatorio para Italia 1990. Se estaba creando en Brasil un ambiente sumamente hostil a Chile, a tal punto que don Roberto Rojas hizo unas declaraciones muy desafortunadas como todas las que hacía Roberto Rojas, Y él declaró que si durante el partido sucedía alguna cosa rara o extraña, o eran agredidos, el equipo chileno se retiraba de la cancha. Con certeza, eso yo no lo fui. Preguntó el jefe de la delegación que si había algún problema, ¿qué iba a acontecer? Como hubieron en el primer partido en Chile. Y el director de turno respondió, dijo, no se preocupen. Pueden entrar nomás, no se preocupen. Cualquier incidente esto se para. No fueron palabras mías el preguntar ni responder. Partida decisiva para brasileiros e chilenos. Chile 11 voces contra 200.000. 6 horas y 58 minutos. Señoras y señores, se inicia el partido. Estábamos inquietos todos porque Brasil nos había agarrado pelotazo el primer tiempo. Si no es por Roberto Rojas, nos habrían hecho 3 o 4 goles en el primer tiempo. Qué impresión nos dio tremendo Jesús cuando llegamos. En este tiempo, joga provado, Valdo Tempo, arremate, ejecuta, agarra firme, colocado Rojas. Yo de a poco me iba hundiendo en el asiento hacia abajo, porque era evidente la superioridad de Brasil. Rojas hizo un primer tiempo pero espectacular, confirmando lo que a mi juicio en ese momento era el mejor arquero del mundo. Franco, presiona Brasil. Roberto Rojas notable, porque se da
del estadio lleno, nosotros con toda esa presión, lo que envuelve jugar un partido así, bueno, y el hecho de estar maquinando una cosa que era indebida, pero que en ese momento uno pensaba que era lo más justo, así que... Silbato del juez cortando la salida porque el primer tiempo ha finalizado exactamente en 45 minutos. Elecciones de Chile y Brasil 0-0, Universidad Católica de Chile, televisión desde el Maracaná. Cuando terminó el primer tiempo dije, no lo voy a hacer. Pero una fuerza mayor, pues te digo, el afán del hombre de tener las cosas como de lugar, a cualquier costo, en ese momento dije, no, yo lo voy a llevar. Y me lo dejé de nuevo ahí. Se reinicia el partido. Puebla. Segundo tiempo. Brasil. La entrada peligrosa. Careca. Roberto Rojas. Nosotros ya estábamos perdiendo 1-0, me acuerdo que el gol fue en este mismo arco. Y bueno, dije, aquí la oportunidad de yo haga algo. Roberto está, que me sirva como referencia, en ese semicírculo que está a la salida del área. Ahí estaba parado. No había nadie más que él. Y el juego se estaba llevando acá. Entonces uno estaba mirando el partido. Careca en los 4 minutos. Todas las miradas estaban vueltas, por ejemplo, a otro ángulo del estadio. Y aconteció eso que de repente yo estoy jugando y de repente siento una gritería acá. Y yo miro así, pero cosas de segundos, miro que de repente viene una cuestión, yo no sabía qué lo que era. A la distancia, le cayó el juego artificial a Roberto Rojas. Le cayó el juego artificial de Roberto Rojas. Lo vimos cuando lo golpeó. Veo que Astengo, que tenía la pelota, me hacía señas y veo así a lo lejos y sin tener centrado en eso, en el plano óptico, que algo había pasado. Y corrí y fui el primero que le tomé los antebrazos, me acuerdo. Le abrí y ya tenía el corte. Lo golpeó, hay que ver. Y bueno, fue una impresión importante porque sangraba mucho y de ahí empecé a llamar, después llegó Fernando Astengo y llegaron los demás, pero mi primera impresión fue cuando abrí las manos de Roberto, lo vi con sangre, con el corte y empezamos a llamar a los auxiliares que vinieran a verlo. Vamos a ver qué pasa. No sé nada. No sabemos dónde lo golpeó esa bengala. En ese momento uno ve una luz, obviamente como que tiende a confundirse un poco, ve un poco reacciones, obviamente todos corremos hacia Roberto y en el momento en que llegamos, Roberto está con sangre en la cara. Y yo me quería parar, porque me quería parar, yo no quería quedarme ahí. Yo quería salir caminando por la cancha, mismo sangrando así, y para ir para la banca. Pero mis compañeros me dijeron no, porque ellos no sabían también. Entonces me acerco corriendo, detengo el juego previo a esto y los jugadores de Chile como que lo rodearon a Rojas y yo no tenía un acceso rápido para ver si realmente había algo como para preocuparse. Gritaba mucho la gente, los jugadores de Brasil, Dunga, Careca, Moser, trataban de decirle a la gente que no se impacientara, que se quedara tranquila. No, la bengala muy bonita, hermosa, la bengala para la fiesta de la primavera, pero no para un partido de fútbol. Nosotros estábamos, imagínate, en el otro arco. O sea, el ángulo de visión era lejísimo. Sí habíamos visto el resplandor. Entonces nos quedó la duda si había saltado algo, que, además de la luz, que le había pegado. Veo que se eleva una luz verde, se eleva y va a caer a la cancha. Y a seguir así, y vi que donde cayó. Vi que cayó unos 3-4 metros detrás de Roja. Produjo mucho humo, y era una bengala entre verde y roja. Nada más. Pero uno en ese momento no sabe. Y veo que Roja gira
mira hacia atrás y se tira al suelo y se empieza a revolcar. Es decir, para mi gusto, él aprovechaba en ese momento de sacar ventajas extradeportivas de una situación que era absolutamente casual, a mi entender. Y me mantuve en esa posición a pesar de que mis colegas pensaban lo contrario. En el momento cuando cayó la bengala, que fue un tema objetivo, en el momento cuando llegamos a verlo y estaba con sangre, que también fue un tema súper objetivo, o sea, uno como que no tiende a dudar de la situación. Vi cuando salió la bengala desde la tribuna, fue un reflejo, ¿no? Y bueno, y cuando hizo la trayectoria, yo ya comencé antes que toque el pasto, ya había sacado unas 2 fotos o 3. Pero sin imaginar nada, sinceramente fue más un reflejo profesional que uno pensando que después iba a pasar toda esta historia, ¿no? Absolutamente nadie, después de ese hecho puntual, hablaba. Un silencio de esas más de 100.000 personas que habían en Maracaná, sepulcral. Me llamó la atención que el árbitro Lustó en ningún momento, pero en ningún momento, se acercó al caído. No, sí, se acercó a mirar a Roberto. Se acercó y se dio cuenta que Roberto estaba sangrando. Eso fue súper claro. Yo creo que también se asustó, o sea, él también pienso que no tiene que haber sabido que acontecía en ese momento. Y obviamente estaba rodeado por todos los jugadores, entonces era complicado que él se acercara y viera que había sucedido, pero en el momento él no sabía creo que decía que no sabía qué había pasado, entonces él trataba de averiguar, pero mayor antecedente o que él no se acercó premeditadamente, no estoy claro de eso. Yo tuve toda la intención de acercarme porque te imaginas que como conductor del juego yo tengo que tener la seguridad de que un jugador realmente está gravemente lesionado. Pero tampoco puedo empujar a los futbolistas que habían rodeado a Rojas. Yo veía por arriba de los jugadores que estaba el médico y estaba el ayudante del médico tratando de, curarlo. Si el jugador puede continuar, se para y sigue el partido. Si no puede continuar, tiene que ser reemplazado. Mientras no se decida eso, el árbitro tiene que esperar. Y como nadie decidía nada, ahí el doctor esperó una distancia prudente. También. Pero el doctor Rodríguez nunca fue a ver a Rojas. Están prohibidos los no entró a la cancha. en el reglamento. ¿No le parece raro? Lo único que pensaba es que lo que yo estaba haciendo era lo más justo en ese momento. Hubo jugadores y compañeros que en el momento dijeron que no saliéramos, pero el nerviosismo y la impotencia era de tal grado que la gran mayoría optó por retirarse, porque no estábamos bien psicológicamente para poder seguir jugando. Esto ya me parece serio si Roberto Rojas sale de la cancha. Lo llevan precisamente fuera de la cancha. Antonio Neme, yo no sé, a la distancia, Milton parece que tiene su rostro con sangre. Otra pregunta para ustedes, ¿no hay camilla? Cuando un futbolista está seriamente lesionado, sale en camilla por una cuestión de precaución, cosa que yo a los jugadores se los hice saber y les expliqué de que por qué no utilizaban ese medio que es reglamentario y que yo iba a estar más tranquilo. Ellos se negaron. Era para mostrar que había sido herido por una bengala lanzada por la gente de Brasil. Ahí va la camilla recién, Julio Martínez. Caiu no chão. O jogador chileno começa a fazer movimentos e gestos obscenos para o torcedor brasileiro. Eles estão saindo de campo, hein? Eu bem que falei, que isso ia servir de artifício para eles saírem de campo. Ah, meu Deus do céu, falamos tanto durante a semana, falamos da chance. Le golpeó, va sangrando. Lamentable lo que acaba de acontecer. Eles não... Me trajeron aquí, justamente por este pasillo aquí. Esto sirvió como clínica aquí. Había solamente una camilla aquí. Se retira el equipo, nos quedamos en la caseta, en la cabina de transmisión, y conforme se retira la selección brasileña, toda la gente de tribuna que estaba ahí se empezó a dar vuelta a nuestra caseta. Y me recuerdo que Orlando se sienta en el suelo y me dice: no me mires, que aquí nos pueden matar.
yo le digo a Sergio Santander, que estaba sentado al lado mío, Sergio, vamos a ver qué pasó. ¿Qué diablo pasó? ¿Por qué se retiró el equipo? Tiene que estar Rojas muy mal, le dije. Pero si está muy mal, podían haberlo cambiado y haber seguido el partido. ¿Por qué se retiró? Y ahí empezó mi odisea para llegar al camarín. En el viaje, antes de llegar al ascensor, me cruzo con Alfredo Afura, que me dice, Milton, me dice, diles algo, retirar un equipo de la cancha es muy grave, es más grave que lo que le pasó a Roberto, nos van a castigar. Cuando llegamos al primer piso y estábamos a un cuarto cuadra de los camarines, había un callejón de policía y nos deben de haber pegado unos 60 huascazos porque tiene unas varillas largas. Nos escupieron hasta que entramos al camarín. Logramos llegar a la puerta del camarín. Y en ese momento estábamos ahí viendo qué pasa con Rojas, cuando de repente Jaime Vera, me acuerdo, abre la puerta indignado, pega un portazo y dice, por favor pasen a ver cómo dejaron a Roberto. Lo veo lleno de sangre, está dentro de las orejas, eso no se me va a olvidar nunca. Las orejas llenas de sangre, la cara llena de sangre, la boca. En el camarín se armó una tremenda pelea que nadie contó con los policías brasileros, nos echaron los perros, botamos la puerta a patada porque no nos dejaban entrar al camarín. Entraron médicos, entraron dirigentes de la Confederación Brasilera, entraban los dirigentes chilenos, los jugadores, y era una incertidumbre, ¿no? Yo estaba en una sala, pero yo escuchaba a todo el mundo. Y cuando entro yo, lo primero que me dicen los jugadores a coro, ya, pues, doctor, me dice, espero que ahora esté con nosotros y haga causa común con nosotros, porque nosotros no volvemos a jugar. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que volviendo a la cancha no vaya a pasarle lo mismo a cualquiera de nosotros? ¿Qué garantías me da? En eso entra Teixeira, Ricardo Teixeira, presidente del fútbol brasileño. Vuelve a jugar, me decía, ¿cómo no va a volver a jugar? ¿Qué hago con la gente que tengo esperando allá afuera? Está el estadio lleno. No, si tú no me garantizas que la seguridad de mi gente, yo no saco el equipo a la cancha. Entonces, como no me dio la seguridad, evidentemente no podía darle la seguridad a nadie. Tú no puedes controlar una muchedumbre. Entonces yo le dije que el equipo no jugaba. Se termina Milton. Y se da, efectivamente, el partido, señoras y señores, ha finalizado. Con un final, con un epílogo realmente dramático e inusual. Fue desalentador tener que tomar esa decisión, porque siempre pensé que el partido podría seguir jugando. Porque a pesar de que, te vuelvo a insistir, pensé que Rojas algo tenía, nunca pensé que fuera lo suficientemente grave como para que él no se pudiera reintegrar al juego. Mal podríamos haber entrado a jugar de la manera que estábamos, quizás podría haber pasado mayores, si entrábamos a jugar nos íbamos a agarrar todo a puñete, no sé. La verdad que fue triste. Lo único que quería era irme de ahí y volver a Chile lo antes posible. El administrador del estadio me dice, bueno, si quieres se pueden ir todos, pero el jugador no se puede ir, porque tenemos que esperar a los médicos legistas. Yo soy médico, le dije yo, y los médicos legistas se llaman por orden o concurren por una orden judicial. Sí, existe una orden judicial. ¿Y por qué? Le dije yo. Alguien hizo la denuncia, el único que podía haber denunciado esto somos nosotros los damnificados. Y yo específicamente como presidente de la delegación. Y yo no he hecho ninguna denuncia. No, es que la hice yo, me dijo. ¿Y por qué la hizo usted? Bueno, porque aquí según las leyes de Brasil, cualquier acto o persona o jugador que se lesione en un partido de fútbol, nosotros tenemos que denunciarlo. Tuvimos que esperar 2 horas que llegaran los médicos legistas. Y cuando llegaron los médicos legistas con su fotógrafo, yo me puse detrás de ellos para ver lo que estaban haciendo. Y obviamente examinaron a Rojas, y para examinarlo le sacaron el parche, lo vieron bien, le tomaron fotos. Y cuando yo de lejos veo la frente de Roberto, vaya, dije yo, no vaya a ser cosa que no sean las cosas como uno cree que son. La Federación de Fútbol de Chile solicita que FIFA disponga la realización de un nuevo partido en cancha neutral y en condiciones normales, la aplicación de sanciones a la CBF y al Estadio Maracaná. Luego los incidentes en el partido anoche y tras permanecer cerca de 4 horas en el camarín, el equipo nacional llegó en bus hasta la misma loza del aeropuerto Galeao para abordar a Santiago el avión de la Fuerza Aérea de Chile. En el intertanto,
tanto, personal del aeropuerto, dejando de lado su calidad de funcionarios y asumiendo el rol de hinchas, despidieron con gritos de rechazo a los jugadores chilenos. Yo me acuerdo que a mí me metieron al avión a una cabina especial que era, parece que donde se quedan las azafatas en esos viajes largos, unas cabinas especiales que ellos tienen para dormir. Entonces yo me senté en uno de esos asientos ahí y me acuerdo que habían 2 o 3 compañeros conversando conmigo, ellos tomaban bebida, conversábamos sobre un montón de cosas, pero nunca tocando el asunto, nunca, ni ellos ni yo. Un efusivo recibimiento tuvo anoche la selección chilena de fútbol a su arribo a Santiago. Miles de personas coparon las calles céntricas de la ciudad y sobre todo aquellas que están cercanas al aeropuerto de Pudahuel. La llegada del avión FACH se produjo a las 3 de la mañana y 7 minutos. Una ambulancia llegó hasta la escalerilla principal para conducir al arquero Roberto Rojas a su domicilio. Bueno, al final de todo hemos salido gracias a Dios, con toda la suerte del mundo, pero el trato que hemos recibido creo que ha sido digno de un país tercermundista como es Brasil. El calvario comenzó cuando yo llegué al aeropuerto. Ahí me cayó la ficha. ¿Qué mierda yo hice? ¿A dónde estoy metido ahora? Yo no sabía qué más mierda iba a comer por atrás, ¿cachai? O sea, disculpen la expresión, pero esa es la realidad. Que después no sabía qué es lo que era un castigo, porque hasta ese momento no sabía nada. Porque ahí la conciencia comenzó a pesar. Cuando me vengo al día siguiente, me llama Teixeira, te decía, y me pide, créame, investigue. A uno de mis reporteros, el Pato Oñate, le digo, Pato, trabaja con Orlando Aravena, trabájatelo. Empecé yo a sacar averiguaciones con Orlando Aravena, que me empezó a contar cosas de plata que supuestamente mandaba Roberto a Suiza, que no sé de dónde sacaba, si estaba sin trabajo. Yo fui a la Casa Roja como a la semana a entrevistarlo. Y él ahí ya me empezó a llamar la atención que él no recordaba nada, que toda esa nebulosa que él decía tener, eso me empezó a llamar la atención. Primero que yo me acuerdo que la jugada estaba en la mitad de la cancha, sobre eso sentí una bulla detrás de mi arco muy grande, como que el público estaba festejando. Di vuelta mi cabeza hacia el lado izquierdo y vi una luz muy grande que se me venía encima. Traté de hacer el quite y de ahí caí al suelo y no supe nada más. Y a eso le sumamos los informes brasileños que decían que era una herida de ciertas características que correspondía a un corte de un objeto filoso. Bueno, y ahí entonces aquí hay algo más. ¿Por qué los periodistas brasileños dicen ahora de que se trata de una autoherida y antes hablaron de ketchup, metapío u otras situaciones? Simplemente porque son apasionados, al extremo de perder la más mínima objetividad. El día del encuentro, por ejemplo, la televisión de ese país tenía 2 cámaras funcionando permanentemente tras los arcos. Curiosamente, a raíz del hecho que ocurrió con Rojas, nunca se mostró nada desde ese ángulo. De lo que se desprende que la televisión brasileña oculta algo que posiblemente es desfavorable para el fútbol de ese país. En un caso como este está el informe del árbitro, el descargo de Brasil y de Chile, y a partir de ahí el Tribunal de Disciplina de FIFA, con los documentos en sus manos, comienza a proceder. Cuando recibí la citación de la FIFA para asistir con el arquero al domingo siguiente, al domingo 10, en Zúrich, yo fui a hablar con Roberto Rojas acompañado por uno de nuestros dirigentes. No, yo no voy a ninguna parte, doctor. Pero ¿cómo no voy a ninguna parte? Yo no me siento en el banquillo de los acusados de nadie. Pero si nadie te está acusando, nadie te está citando para examinarte, nada más. No. Que es como lo mismo que nos pasó en el castigo internacional. Llamaban a los dirigentes chilenos y la determinación estaba tomada. Entonces, ¿qué va a ir Roberto Rojas ya a la selección chilena si la determinación ya está? Yo me acuerdo, nunca conversé con él después de. Ahora, si a mí me hubiesen convocado, me hubiesen llamado a una reunión oficial, lógico que tenía que haber ido, ¿por qué no? Yo tenía que tratar de probar de que el retiro del equipo había sido por causa de fuerza mayor.
circulan fotos y videos que demuestran que Rojas efectivamente fue golpeado con la bengala. Este no admite dudas. Es un documento gráfico de Canal 4 de Valparaíso. El instante preciso en que la bengala golpea la cabeza de Rojas. Otro ejemplo. Han pasado solo un par de segundos y este acercamiento computacional muestra ya que Rojas está sangrando. Este otro capta el instante en que llega al lugar el kinesiólogo chileno Alejandro Koch. Se acerca al árbitro y otros jugadores y Koch, arrodillado junto a Roberto Rojas, comprueba que tiene una herida y con una gasa trata de parar la hemorragia. Y por último está el video que muestra en todo momento a Careca, el número 9 brasileño, junto a Rojas, aunque tibiamente por lo menos ha dicho que no vio nada que haga suponer una autoherida. 6 horas demoró el Comité Ejecutivo FIFA Italia 90 para tomar la decisión inapelable de declarar ganador a Brasil por 2-0, eliminando así a Chile del próximo torneo mundial de fútbol. Al estadio de Maracaná no le pasa absolutamente nada. A nosotros nos clausuraron indefinidamente el Estadio Nacional porque tiramos algunas naranjas y algunas botellas. Aquí se tiraron cohetes, se tiraron bengalas y no pasa nada. Si nosotros fuéramos un país grande, ¿se imagina que lo iban a ganar? No lo habrían ganado nunca, po. Es un robo. Un ladrón, un sinvergüenza. Ese resultado ya se sabía ya. Vuelvo a insistir que han ensuciado el fútbol mundial y Abelance, tipo viejo, tipo enfermo, es lo último que podía hacer por Brasil. Ya volvemos. Hoy, en 13 Reyes. Se creen que yo había tenido un problema con una mujer antes de casarme. Y producto de esa relación yo tenía un hijo. Estoy enamorada de otro. En realidad, tenemos otro hijo. Tu hijo, Fernando Palmer. No es un nombre precioso, Eugenia. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Fernando Palmer, sí. Solo por 13 Reyes. Continúa disfrutando Rey. El ayer y hoy juntos. Todos coinciden en que Roberto Rojas estaba en su momento de oro, catalogado incluso entre los mejores arqueros de entonces. Eso, sumado a una selección que estaba en muy buen pie para poder clasificar. Por eso que a uno le costaba creer que hubiese oculta una maniobra tan reñida con el fútbol. Pero empezaron a acumularse las pruebas en contra de Roberto Rojas. Una de ellas la presentó el fabricante de esta bengala que curiosamente era de marca Cóndor. Sin equívocos, él descartó que el proyectil lanzado por la famosa folleteira tuviera esquillas como para haber impactado a la distancia al arquero chileno. La comisión técnica que nombró la FIFA para analizar el video había declarado de que ese video estaba trucado, estaba electrónicamente arreglado. Me quería morir, ya estaba aquí de vuelta en Chile yo ya. Y ahí fue cuando entonces la FIFA analizó las pruebas que presentó Brasil y se conocieron las fotos que mundialmente después se publicaron y se conoció el video, el único video que existía, que fue la prueba que demostró Brasil. El video que después todos vimos, donde Roberto se pesca una mano con la otra, se hace el movimiento en medio del humo. Bueno, eso no lo vio nadie lo vio. Si la bengala le pegaba en la cabeza a Rojas, yo hubiera presentado las fotos si la Federación Chilena de Fútbol me lo hubiese pedido y la FIFA me lo hubiese pedido. Es decir, yo cumplí una actitud profesional, no estaba ni a favor de uno ni de otro. Fui como un profesional, como un periodista, a cubrir un trabajo. Necesitamos la presencia física del arquero aquí en Zurich, en la reunión. Vamos a esperar hasta el mes de octubre para permitir al jugador de rehabilitarse y de presentarse en buenas condiciones. La primera citación oficial de la FIFA, yo fui a Suiza y la segunda fui a Milán.
Paulo Porta afirmó en Suiza que el castigo aplicado a Roberto Rojas se basó en la certeza de que hubo manipulación para provocar la herida. Sin dar pruebas ni elementos concretos, Porta sostuvo que en ningún momento fue la bengala la que golpeó al jugador. Cuando cayó al suelo o se tiró al suelo, no tenía herida alguna en la frente. Roberto, se dice que usted se habría autoinferido la herida. Eso de loco nada más. O sea, aparecían cosas que realmente me hacían cada día más daño. Y yo con eso dentro, y sin poderme sacar. Y ahí comencé a bajar, a tener problemas personales también, y toqué el fondo del pozo donde me sentí sin amigos, llegué a sentir que hasta mi familia estaba contra mí, cosa que nunca fue. Llegué a sentir que todo había acabado por mí. Creo que hace pocas horas el problema de Roberto Rojas dejó de ser un problema deportivo. Es un problema nacional y Chile exige que se conozca la verdad de lo sucedido en Maracaná. Concretamente, ¿qué van a hacer ustedes en las próximas horas? Formación de una comisión al más alto nivel que investigue los hechos denunciados hoy día por FIFA para dar con los autores materiales e intelectuales si los hubiere. La primera señal técnica fue comprobar muy nítidamente que cuando Rojas sangra, ningún jugador de su equipo llegó a verlo. En consecuencia, descartamos de que algún otro jugador le hubiera producido la lesión. Rojas se abre el guante. Entonces, con el velcro se lo pone en la frente y se rompe, digamos, o lo que tenía puesto ahí entre medio, se lo abrió. Por más de una hora, Sergio Stoppel declaró hoy ante la comisión especial que investiga el caso Roberto Rojas. La prueba 2 yo diría que fue la declaración de Stoppel. El dolor con que prestó su testimonio nos hizo pensar, aquí no puede haber habido nada limpio. Yo lo único que puedo decir responsablemente y con absoluta buena fe es que yo fui a defender los hechos tal como yo creo que fueron. Todo hace imaginarse que él como médico captó de qué realmente se trataba. Y él nos miró y nos dio como respuesta, mire, hay que haber estado ahí para entender. Primero, había que estar ahí para darse cuenta del ambiente, de cómo uno tiene reacciones a veces un tanto inesperadas. Quizás en mi subconsciente pueda haber tenido temor a un escándalo que pudiese haber sido incendiado. Que delante de todos sus compañeros, delante de los periodistas que ahí estaban, delante de los médicos legistas, delante de los veedores de la FIFA, yo hubiese tratado de poner en tela de juicio a un jugador que en ese momento era la víctima. Y después vino, digamos, la recreación de la escena. La misma bengala, con una persona puesta en el mismo lugar, lanzada en la misma parte. Con lo cual ya tuvimos la certeza más absoluta de que la bengala no lo había alcanzado a Rojas. Posteriormente llegó hasta la Federación Roberto Rojas. El jugador prestó declaraciones por casi 2 horas. Le quiero decir que Rojas es de una habilidad extraordinaria. Es un hombre increíble, increíble. Él no se salió nunca del libreto, nunca. Contestó todo lo que se le preguntaba en una forma inmutable. Roberto como jugador era extraordinario. Roberto Rojas persona. Tipo muy conflictivo, de mente poco clara, agresivo, a ratos insolente, amenazante, y que según él era así porque siempre decía lo que pensaba. Era un buen compañero, un tipo muy amistoso, muy alegre, muy entretenido, muy bueno para fomentar las relaciones en los grupos, muy de la camaradería.
le puedo contar algo que lo retrata de cuerpo entero. Cuando ya lo teníamos muy acorralado, al final casi en la investigación, a mí me encargaron, como tenía todas las evidencias, que le leyera una especie de cartilla. Mire, Roberto, ya tenemos muchas conclusiones sobre esto. Hemos concluido, la bengala no lo tocó. No había ningún elemento punzante alrededor suyo. Ninguno de sus compañeros de equipo llegó y le pudo haber causado este daño. Tenemos claro que la herida no fue punzante, sino que cortante. Y todos hemos visto en la televisión los efectos que esto produjo, la forma que usted sangró y cómo lo sacaron de la cancha. Díganos qué realmente ocurrió. Entonces él nos mira y nos dice, mire, la verdad es que yo no lo sé qué ocurrió. Pero como ustedes son doctos hombres de derecho y son técnicos en esta materia, ustedes tendrán que decirme lo que ocurrió. Nosotros en el dictamen sugerimos sanciones para personas concretas. Roberto Rojas viajó acompañado del presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gabriel Rodríguez, y de su asesor legal, el abogado Néstor Gutiérrez. El grupo espera poder presentar todas las pruebas necesarias que demuestren la inocencia de los cargos que se le imputan al destacado arquero nacional. El Comité Ejecutivo ha decidido por unanimidad la imposición de las siguientes sanciones. A don Sergio Stoppel, presidente en aquel momento de la Federación Chilena de Fútbol, suspensión de por vida. A don Orlando Aravena, entrenador de la selección chilena, suspensión por 5 años a nivel nacional y suspensión de por vida a nivel internacional. Al doctor Daniel Rodríguez, médico de la selección chilena, en el aspecto naturalmente deportivo nos referimos, suspensión de por vida. A don Fernando Astengo, vicecapitán del equipo, que fue quien tomó la decisión de retirar el equipo del campo de juego. 5 años de suspensión a nivel nacional e internacional. Alejandro Koch, kinesiólogo, 1 año de suspensión a nivel nacional e internacional. Señor N. Maldonado, utilero, 1 año a nivel nacional e internacional. A don Roberto Rojas, capitán del equipo, suspensión de por vida a nivel nacional e internacional. Me cabía 1 año de suspensión, o máximo 2. Pero cuando me dijeron que era perpetuo, dije, yo voy a pagar yo, mis hijos, ¿qué más va a pagar? Yo siempre he dicho, el capitán segundo con su buque, aunque él no haya hecho el hoyito por donde empezó a entrar el agua, pero segundo con el buque. Y yo era responsable, y asumo mi responsabilidad. No tuve nada que ver, te lo garantizo, no tuve nada que ver en esta historia. A lo mejor porque era ingenuo no haber examinado a Roberto, no sé, pero que yo haya estado metido en esto, para nada, pero para nada. Ni antes, ni durante, ni después. Pero era el presidente de fútbol, era el jefe de la delegación, era el que firmó la carta diciendo por qué el equipo se retiraba. Era el que asumió la responsabilidad. Tenían que castigar. 9 meses después, producto del trabajo del Pato Oñate y de algunas conversaciones que sostuve con Orlando Aravena, me dice conforme, voy a hablar. Nos reunimos en la Radio Nacional, en el segundo piso, a las 11:30 de la noche. El Pato Oñate, por supuesto, Orlando Aravena, Maldonado, que era el utilero, y Astengo. La guardamos y el otro día pusimos al aire el programa y yo también trabajaba en la época y en la época le dije a mi jefe, ¿sabes que tenemos esto? ¿Por qué no tiráis en portada? Que el Fernando Astengo de acá conocen toda la verdad y piden y exigen que Roberto Rojas diga la verdad.
Me dolió mucho lo que decía el diario, mucho. Y ahí eso me dije yo, se acabó. Mañana yo voy a llamar a un periodista y me voy a encerrar con él 3, 4, 5 horas como fue y le voy a contar todo lo que fue el proceso de selección hasta el momento del Maracaná. Ya volvemos. Sábado en 13 Rec. ¿En qué se parece? ¿En que Chino Río es cabeza de serie y Don Francisco tiene una cabeza fuera de serie? ¿Qué te parecen los hombres chilenos? Muy buenos, si son todos como y muy buenos, fantásticos. Me gusta tener todas las cosas en el lugar, la ropa, los libros, en fin, todas las cosas. Muy complicado. No, demasiado para mí. No, normal. Solo por 13 Rec. Continúa disfrutando Rec. El ayer y hoy juntos. El informe final que entregó la comisión nombrada por la Asociación Central de Fútbol, actual ANFP, fue definitivo para inculpar al Cóndor Rojas, lo que ratificó después la FIFA en Suiza. Hasta ahora, él se mantenía firme en su postura. Aseguraba que no se había provocado este corte en la ceja y que algo lo había golpeado hasta dejarlo inconsciente. Pero como suele ocurrir en estas situaciones, el desasosiego termina por socavar algunos de los pilares que sustentan el engaño. Para Roberto Rojas, la versión que había construido y mantenido durante 8 meses comenzaba a desmoronarse, y para él ya se hacía insostenible. En las primeras horas de esta madrugada, Roberto Rojas, el principal inculpado, se decidió a contar la verdad en forma exclusiva al matutino La Tercera. Momentos después, la confesión del arquero fue dada a conocer también por una emisora capitalina. Mediante un detallado testimonio que lleva su propia firma, el ex seleccionado nacional confesó que la herida sufrida en el partido con Brasil se la había autoinferido con un bisturí que ocultaba en uno de sus guantes. La declaración agrega que otras 3 personas del plantel tuvieron participación en los hechos. Rojas acusó al kinesiólogo Alejandro Koch por haber proporcionado el mencionado elemento quirúrgico al utilero Nelson Maldonado, quien se enteró de la irregular situación al haber ocultado los guantes, y finalmente al defensa Fernando Astengo, que según Rojas, 2 días antes del partido planeó junto a él la insólita situación. Rojas ha dicho muchas cosas. Ha jurado por Dios, por sus hijos, que él era inocente y resulta que es culpable. Ahora está diciendo que yo participé en un complot, y otra de sus mentiras nomás. Darte cuenta de que Rojas te había engañado fue una cosa muy, muy dolorosa. Muy dolorosa. Más cuando tú lo habías conocido, cuando había estado en la casa de él, conocías a su familia, conocías cómo era, su forma de pensar, su consecuencia, porque el tipo era bastante consecuente en muchas cosas. El ex arquero de la selección nacional se presentó hoy en el programa Éxito que transmite Canal 13. Durante casi una hora, el principal inculpado del caso Maracaná respondió diversas preguntas que fueron formuladas por un panel de periodistas y gente relacionada con el fútbol. Una vez más, Roberto Rojas mantuvo su acostumbrado aplomo y tranquilidad frente a la gravedad del problema en que se encuentra envuelto. Incluso con bastante naturalidad se dio tiempo para mostrar en detalles cómo llevó a cabo la maniobra para herirse. Una cosita muy pequeña, estaba aquí. No restó ni agregó nada de lo que ya ha declarado. A pesar de la vehemencia que el exjugador mostró en la defensa de su actitud, persistió en el panel del espacio televisivo la incredulidad y el rechazo a sus afirmaciones y a su triste papel en el caso. Tengo que decir que a ti no te creo absolutamente nada. Yo lo vi, me quería morir porque es como el criminal, perdóneme que lo diga, le cuenta a la televisión cómo elaboró el crimen. Aquí Roberto mostró el guante, se puso el bisturí en la posición en que él lo tenía y demostró todo tal cual él lo hizo, con una tranquilidad, perdóname la expresión, con una desfachatez, pero absoluta. Cuando yo supe que él había dicho que se había cortado, yo me quedé callado, no me entraba en la cabeza. Pero
bueno, después fui asumiéndolo, lo llamé, conversé con él. Y yo le di mi apoyo, le dije, acuérdate compadre que somos amigos, y que cualquier cosa que, si quieres venirte acá a Grecia, a descansar, a olvidarte un poco el tema, acá las puertas de mi casa están abiertas. Estuvo un año jurando por su abuelita, por su señora, por su mamá, por su hija, un año de que él tenía la razón, que su verdad era la verdad. Y después resultó que no era así. Y él lo tuvo que declarar. Es tan evidente la fuerza de los hechos y la conciencia que uno tiene, porque, pucha, la conciencia es algo que uno jamás va a poder desprenderse de ella. Y él tiene que haberse dado cuenta de lo que hizo. Según recuerda Roberto, 4 días antes del partido con Brasil, estaba practicando una sesión de tiros libres en Juan Pinto Durán, y en una de esas que él va al suelo, Orlando Aravena le dice, eso mismo tenés que hacer allá, o una frase muy similar a eso. Eso mismo, te tiras al suelo, te das vuelta y nosotros nos vamos, sacamos el equipo. No fue por Aravena, no fue por la prensa, solamente fue por una actitud de una persona, y esa persona soy yo. Le dio vuelta a Roberto, y 2 días antes, todo esto según su propio testimonio, ¿no es cierto?, dialoga con Fernando Astenga, que era el segundo líder del equipo, era el vicecapitán. Roberto Rojas era el capitán y Fernando Astenga el vicecapitán. Y ahí surge el acuerdo de hacer algo. Nunca tuve un pacto con Fernando. Lo que sí conversamos a la salida del camarín, que si a mí me acontecía alguna cosa, que fui yo que lo conté, yo porque él no me contestó nada, que si pasaba alguna cosa, ni siquiera de él era la responsabilidad, que no se preocupara, es lo único que le dije yo. De acuerdo a Roberto, el tercer involucrado en forma previa fue el kinesiólogo, Alejandro Cojo, quien, de acuerdo a su propio testimonio, le pasó horas antes en el hotel que se llamaba Atlántico Sur. En ese hotel de Río de Janeiro le pasa el bisturí forrado, en condiciones de poder ocuparlo. Lo pedí yo en el hotel, fui a la parte médica del hotel y lo pedí yo, y yo lo arreglé y yo lo usé. Lo que habían hablado con Fernando era que si la pelota se iba detrás del arco o cerca de las graderías, ellos le iban a ir a buscar. Y en ese minuto generar la dificultad, ¿te das cuenta? Recibir un impacto y enseguida hacer el teatro correspondiente, o por último simularlo. La idea mía en principio era cuando yo fuera a buscar la pelota allá atrás, porque cuando nosotros entramos a la cancha nos llenaron de piedra y de pila. Entonces la oportunidad no solo mía, por ejemplo, era cuando yo fuera a buscar la pelota atrás. El segundo lanzamiento de esquina para Brasil. Surge la opción del bisturí, que en definitiva Roberto reconoce que esconde en el primer tiempo, en la media, ¿no es cierto?, entre la protección que utilizan los futbolistas que se llama canillera, y la media ahí lo esconde. No la utiliza en el primer tiempo, piensa botarla en el entretiempo, pero después, a última hora, según su testimonio también, se la pone en el guante de la mano derecha. Después, en el comienzo del partido, yo me la puse en la mano, esa herramienta, como tú dices, y jugué durante todo el primer tiempo con eso ahí. Así hasta que llega el minuto 69 y surge la bengala famosa. Yo me metí abajo del humo y me pasé el guante por la cara, solamente fue eso. Fue una cosa así de segundo, una fracción de segundo, inexplicable más, porque los detalles, de repente uno dice un detalle hoy día y no va a ser no va a decir lo mismo que dije 15 años atrás, lo que la FIFA ya tiene 15 años. Entonces eso a lo mejor va a crear un poco de polémica. En esa oportunidad me pareció honesto, ¿no es cierto?, Roberto Rojas. En un minuto él se quebró. Y me pareció que estaba diciendo la verdad. No hay duda de que él se autoinferió, pero lo que se podrá especular para el mundo es cómo se hizo la herida. Eso podrán haber, y para qué le digo de los motivos que puede haber tenido para esto. Eso se puede conjeturar hasta el infinito. La tesis personal que yo tengo es que él se habría inferido esto en el entretiempo.
para mí que lo cortaron en entretiempo, vuelvo a insistir, un parche transparente, bastante acumulación de sangre, se presentó una oportunidad, se restriega acá y viene todo el asunto. No, con las tapadas que se mandó, porque se mandó unas atajadas espectaculares, con caídas espectaculares. Se le habría abierto la herida y habría empezado a sangrar mucho antes. No. Y hay una jugada que es un córner en que él está agazapado en un palo y ahí se le ve muy nítidamente que tiene algo en la ceja que fue la comprometida. Y Rojas dijo de que eso era por motivo de que por el sol él se agachó y arrugó la frente. O sea, no fue hecho ni una hora antes ni 2 horas antes. O sea, esa tesis está derribada porque los médicos revisaron la herida y se dieron cuenta al tiro que había sido 5 o 10 minutos. Esa tesis está afuera, o sea, está fuera de todo contexto. Ahí está. Pero creo que se puede hacer una farsa y urdir una trama de esta envergadura sin que estuviesen todos mancomunados. Hay un gesto de un jugador cuando cae Roja y mira hacia la tribuna donde está el técnico y le hace así. Está listo, ya estamos. ¿Qué significa eso? Digamos que Y Gonzalo Beltrano hizo un estudio, pero muy prolijo, de seguimiento de la vista, a quién le estaba haciendo así. Y ese trabajo conduce justamente a la vena que estaba en la caseta de transmisión. Y nosotros estábamos en las casetas, estaba la caseta Canal 13 y la caseta de Canal 7 al lado, pegados. ¿Cómo sabía el jugador que estábamos en tal caseta? Pensaban que yo también estaba un poco incluido en el tema y obviamente yo no hice unos gestos, pero a la gente de la FIFA, claro, una cosa así, a la gente de la FIFA, pero por la misma impotencia que tenía uno en el momento, era un compañero herido. Yo creo que para poder ejecutar la acción, él contó con la colaboración de terceros en Brasil. De eso no me cabe duda. A mí me da mucha risa y mucha pena cuando dicen que había una confabulación brasileña para que Rojas hiciera esto o hiciera lo otro. Y Roberto Rojas creo que se equivocó rotundamente. Si como jugó el primer tiempo, Roberto Rojas se iba a Europa terminando las eliminatorias, clasificar a Chile o no. Si era un arquerazo. O sea, a mí no me pueden decir que a mí me pagaron, que me comprueben. O sea, yo siempre digo, encontrar a alguien culpable hay que comprobarlo. Lo que me comprobaron a mí es que yo me había cortado en un momento de un partido de fútbol y que yo fui castigado. El afán de ganar te hace cometer estupideces, solamente eso. El afán de ganar te hace hacer mierda, que no sabes qué es lo que va a pasar más adelante. Eso solamente. Y el afán de ganar, ¿para quién? No para mí, para Chile. Solamente eso me llevó a hacer eso. A pensar, a maquinar, a hacer esto otro, a no hacer esto otro. Solamente el afán de ganar. En nombre de la patria a veces se cometen muchos asesinatos. Y en nombre de ese Chile, Roberto Rojas se equivocó él y dejó una generación absolutamente perdida de participar dignamente en la eliminatoria y con alguna posibilidad de llegar al Mundial de Estados Unidos. Pero lo más grave es que no hemos sabido sacar lecciones. No hemos sacado ninguna lección de eso, ninguna. Es uno de los engaños más grandes que ha existido, porque dice relación con un deporte masivo, ya, con la fe pública deportiva, un hecho ocurrido en el extranjero. Yo lo encuentro tremendo y absolutamente repudiable, y de muy difícil olvido. Probablemente con los años quedará la parte anecdótica, pero el hecho de fondo esencial le ha causado un daño a Chile tremendamente grande. Yo sigo pensando que todo esto es una gran mentira y que la verdad no se va a saber nunca. Aquí había mucha gente comprometida en esta historia. Nadie quiere hablar y nadie va a hablar jamás, porque ya hay una cabeza de turco que fue John Roberto Rojas, que dijo yo fui el culpable y yo me corté. Pero, insisto, hay que ser muy inocente para pensar que ese corte
cerrado con guantes. ¿Qué más les puedo decir? Que crean o no crean, cada uno sabrá, pues, hacer su propio análisis. Por eso que el ser humano tiene un análisis que tiene un libre albedrío para creer y analizar todo lo que él quiera creer, diferente uno de otro. Tiene ese libre albedrío. ¿Y quién soy yo para cortarle ese albedrío y decirle, no, usted tiene que pensar como yo pienso? No soy nadie. Si ni con Jesús lo pueden hacer, que todavía no creen mucho. ¿Quién soy yo? No soy nada. Gran parte de las dudas quedaron despejadas en el momento que Roberto Rojas admitió su culpabilidad. Pero aún no está del todo claro quiénes fueron sus verdaderos cómplices, si es que los hubo. Inicialmente, él implicó al jugador Fernando Astengo, al kinesiólogo Alejandro Koch y al utilero Nelson Maldonado. Pero hoy, como vimos hace un rato, ha cambiado su versión y afirma que actuó totalmente solo. Otros testigos persisten en la duda de si hubo o no participación brasileña en este plan, aunque hay que decir que ninguna de las dos investigaciones se hizo cargo de esta tesis. En abril del año pasado, la FIFA levantó el castigo a perpetuidad que había impuesto a Rojas. Hoy, como usted sabe, él trabaja en Sao Paulo como entrenador de arqueros. Con los otros sancionados intentamos conversar, pero ellos se excusaron apelando al costo personal que pagaron. A Chile, este lamentable episodio le significó quedar fuera de 2 mundiales, el de Italia 90 y el de Estados Unidos 94. Despedimos así esta edición de Testigo Ocular, pero antes quiero dejarlos invitados para que visiten nuestra página web y también para que nos escriban sus comentarios, sus sugerencias. Y los invito entonces para el próximo miércoles a una nueva edición de Testigo Ocular a las 10 de la noche. Hasta entonces. Canal 13 de la Universidad Católica de Chile y su área de reportajes.